Saludos amigas y amigos de Marullo. Aquí les habla Silverio Pérez, que como siempre estoy acompañado de mis cuates de Marullo, Ana Teresa Toro desde Río Grande Presente. y Pedro Reina desde algún lugar en el área metropolitana. Desde el Alto de Ubarri, que no es otro lugar que el séptimo punto más alto de Santurce, al lado de la Universidad del Sagrado Corazón. Así es como se llama este alto donde está la universidad. Yo estoy en casa de mi mamá justo al lado, así que se llama el Alto de Ubarri. Por ahí hay unos altos del Cabro también, ¿verdad? Exacto, pero ese no es uno de los altos, fíjate. Después te cuento, son cinco, yo creo, yo dije siete son las colinas de Roma. Santurce tiene cinco colinas altas y la primera es la del Olimpo, el Alto del Olimpo, donde está la iglesia del Sagrado Corazón. Ay, Virgen, donde yo he estado todo este tiempo que no me había enterado de esos altos. Ah, gotitas del saber. Bueno, pues ya que estamos hablando de gotitas del saber, hoy queremos saber en las lecciones que estamos mirando del año 2020 tan intenso, las lecciones que hemos aprendido partiendo de la cocina como centro de ese hogar, que las circunstancias pandémicas nos han obligado a conocer más y a descubrir más de lo que pensábamos. Así que el tema está planteado de que hoy vámonos con lecciones de la cocina como centro de nuestro hogar. Ana Teresa, cuéntanos de tus lecciones aprendidas en esa cocina en el 2020. Uy, Dios mío, si me voy por ese desbarrancadero, llego lejos. Pero fíjate, antes de ir a las lecciones de la cocina, hay algo que hemos estado cocinando aquí para toda la gente que nos ha estado apoyando este último mes y a quienes queremos darle las gracias de todo corazón a toda la gente que nos está auspiciando desde Patreon y a todos aquellos marulleros que nos han comenzado a apoyar y que se hicieron marulleros VIP en Patreon. Antes del 1 de febrero ya van a comenzar a enviarse los regalitos de este mes, que en este caso es el primer libro que cociné en la cocina de la creación, que fue mi novela Cartas al Agua, así que la van a poder recibir. Y para todos los demás que se sigan suscribiendo, van a recibir por correo electrónico todo el material de contenido adicional, de preguntas especiales que hemos ido preparando para nuestros auspiciadores. Gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos. El que quiera integrarse a este esfuerzo puede hacerlo a través de patreon.com/Marullo Media y nos pueden enviar un mensaje también a través de esa plataforma para conocer lo que sienten. Ya varias personas nos han dado su retroalimentación de los episodios o contado sus historias personales a raíz de los temas que tratamos en el podcast, y eso es algo que valoramos un montón y que nos inspira a continuar. Marullo va a seguir siendo un podcast gratuito. Su aportación simplemente nos ayuda a poder crecer y a poder seguir acompañándonos en estos procesos de vida y de tiempo tan intensos que nos han tocado. Dicho esto, voy a la otra cocina. La otra cocina que me ha tocado visitar con mayor frecuencia de lo que yo creo que la he visitado en mi vida, que es la cocina literal de mi casa en esta pandemia. Antes yo tenía una vida en la que básicamente salía por la mañana de mi casa, siempre se prendía la estufa para un café, por supuesto, pero aquella hornilla no volvía a prenderse, vaya a saber cuándo. Nunca he sido persona de grandes cenas, como además viví sola muchísimo tiempo, pues tampoco le provocaba a uno prender el caldero para gran cosa. Sin embargo, durante la pandemia, sobre todo en esa primera etapa, estuvo mi mamá con nosotros ayudándonos en el posparto y demás. Así que la hornilla estaba prendida cotidianamente. Mi mamá hacía muchas de las cosas que me encantaban de niña, así que aquí se comió pollo empanado hecho por mi madre, se comió todo tipo de huevos, porque ya saben que tengo esta pasión con los huevos de la huevera de Asomante, eso lo sabe todo el mundo. Y también pasamos mucho tiempo cocinando, mucho tiempo recordando a partir de lo que cocinábamos.
y se convirtió en una parte del día muy terapéutica, muy del oficio, de pues ya íbamos pensando en lo que íbamos a almorzar o lo que íbamos a cenar, y había como un baile entre Modesto, mi mamá y yo, mientras atendíamos a Nicanorcito bien bebé. Había un baile entre quién cocinaba, quién fregaba, quién ponía la mesa, y se creó un núcleo, un espacio de encuentro muy lindo que valoramos y que hemos tratado de mantener ahora que ya pues esto se ha vuelto costumbre. Y eso ha hecho que nos relacionemos, yo creo, sobre todo Modesto y yo, que trabajábamos mucho más tiempo afuera, de una forma distinta con el mundo doméstico. El mundo doméstico siempre nos parecía como una cárcel. Y desde que hemos tenido que aprender a lidiar con el mundo doméstico, pues ahora estamos hechos unos caseros profesionales. Yo estoy hecha una cuidadora de plantas, echadora de agua, regadora de matas, me salgo al patio a buscar el recao, tengo una matita de albahaca, y he agarrado un gusto por el espacio del hogar, repensándolo desde la libertad y no desde la gran cárcel que ha sido por tantos siglos para las mujeres. Fíjate, yo creo que cuando tú hablas de la comida y de cocinar, básicamente es una de las actividades centrales de nuestra vida. Yo cuando hablo de estas cosas recuerdo al querido colega Cruz Miguel Ortiz Cuadra, quien es un historiador de la comida que ha escrito varios libros sobre la historia de los alimentos en Puerto Rico. Y lo recuerdo porque hace un tiempo él ponía en su página de Facebook que comer es biológico, pero cocinar es cultural. Comer es un acto cultural. Y decía, wow, que mucho se centra en ese comentario, ¿no? La alimentación es una necesidad biológica, pero cómo nos alimentamos está determinado por la cultura. Y yo pienso que en este último año, el vuelco que han dado nuestra vida ha tenido un impacto tremendo en la manera en que nos relacionamos con los alimentos. En mi caso, yo secundo lo que tú decías, yo cocinaba todos los días un café, porque para mí el acto ritual más importante del día es ese café. Pueden dar las 3 de la tarde, yo me puedo haber comido 3 empanadas, si no he tomado café no he desayunado. Claro, o sea, obviamente, estoy contigo. Para mí el desayuno es el café, así que esa parte yo la tenía cubierta, pero el resto del día también lo tenía cubierto con el lugar más cercano de comida que me gustara, ¿no? En la universidad, pues la carpa vegetariana de la Facultad de Humanidades, de la cual yo soy accionista hace más de 25 años, antes de trabajar en la UPI. Saludos, Ricky. Y también los restaurantes que estaban en Miramar, particularmente la Hacienda, a quien les hago la cortesía de mencionarlos, porque me alimentaba de allí. De momento, todo cierra, estamos encerrados y empieza una nueva relación con la comida y uno empieza a desempolvar ollas, sartenes y empezar a pensar, además en hacer compras de cara a lo que tenemos que comer y cómo lo hacemos y quién cocina y qué comemos. Y yo tengo que decir que obviamente eso le produjo a mi estufa, que tiene 21 años, acaba de venir a la mayoría de edad, una estufa eléctrica, un derrame cerebral, porque la estufa no estaba lista para que se le encendieran todos los fogones y el horno, así que ahora mismo camina con la mitad de su equipamiento, solamente le sirven funcionalmente 2 hornillas y 2 básicamente tienen una especie de, llamémosle demencia, o están en full o están apagadas, así que uno tiene que aprender a cocinar. No obstante, pienso que en ese proceso de devolvernos a la cocina, de devolvernos a tener que preguntarnos qué necesito comer, qué me hace falta comer y cómo lo preparo, ocurrió un giro bien interesante. Yo creo que ahí en ese pequeño, que no es pequeño, en esa modificación de conducta que nos impuso el de momento pasar más tiempo en la casa, tiene que haber muchísimas historias de volver a acostumbrarse uno a asumir la alimentación y las implicaciones que eso tiene para el cuerpo y para la salud y para el estar.
Y para mí, dejo mis próximas observaciones para mi próxima intervención, pero para mí fue de profundo significado eso, porque tuve que de momento plantearme cómo alimentarme todos los días, e inclusive, y estoy loco porque ustedes me digan cómo lo vieron, cómo conseguimos los alimentos, porque al principio los supermercados eran de los pocos sitios abiertos y había que planificar las salidas, pero ya en mí, 2021, esto se volvió algo permanente. O sea, ya creo que no volveré a lo que había pre-2020 ¿cómo se dice? Outsource toda mi alimentación, ¿verdad? Ahora creo que me gusta la idea de cocinar todos los días y estar pendiente de qué me como. Tengo que hacer una interrupción breve antes de que Silverio hable, porque yo quiero que la gente sepa que además Pedro, Silverio, no te me ofendas, pero nunca he probado algún platillo hecho por tus manos. Ni los probarás. Pero Pedro es un excelente cocinero y anfitrión. Sí. Y una de las anécdotas que más lo corroboró para mí, un día yo llego a casa de Pedro, teníamos una reunión, no me acuerdo de qué, pero yo llego a casa de Pedro, como toda mujer en su periodo, pues sintiéndome un poco de trompa alargada. Entonces Pedro inmediatamente me dice, no te preocupes, a lo mejor yo tengo algo en la nevera. Y Pedro ha sacado barras de chocolate que él acababa de preparar, porque además prepara chocolate, y una copita de algún vino espumoso, no sé qué. El punto es que de Prosecco, el punto es que cualquier malestar que yo tenía en ese momento fue eliminado, y desde entonces he podido probar muchísimas cosas que ha hecho Pedro, pero nunca olvido ese chocolate sanador que al día de hoy me reconforta. Debo decir que para nuestros amigos de Patreon prometo poner la receta de esos turrones de chocolate para el que quiera saber cómo se hacen, porque me han ganado muy buena fama. Y tengo que decir también que fue en un ensayo de Marullo. No habíamos empezado a hacer Marullo y tú y yo teníamos que hacer una especie de promo y nos juntamos en casa. Ya me acuerdo, ya. Estábamos como grabando unas cosas para ver qué funcionaba, qué no. Estábamos jugando con la idea de hacer esto y enos aquí 2 años más tarde ya con casi 100 episodios. Eso también lo tengo que decir. Bien pronto llegamos al episodio número 100 de Marullo y en ese momento lo celebraremos como merece. Mira, pues yo tengo que decir que tengo muchas historias que voy a tener también que dividir entre las participaciones. La primera es recordarme ese dicho que dice que el amor entra por la cocina. Y me pregunto si en esta pandemia algunos amores han salido por la cocina. Porque a lo mejor la nueva relación en el hogar pues nos ha llevado a algunos a disfrutar una mayor convivencia y a otros no necesariamente. Yo tengo situaciones muy particulares. Cuando yo bajo a la cocina, hay de forma invisible como de estos cordones que pone la policía, no traspasen, porque hay personas en la casa que están especializadas en la cocina y si ven a uno entrar ahí, aunque sea hacer un café, te dan las instrucciones de vida de no cojas ese, coja este otro. Ya yo hice caliéntelo. Me estoy refiriendo a la mamá de Jessica que está con nosotros, a la tía. Y ellas dos son una chef tremendo. En el caso de la Titi Carmencita, ella estudió para chef. Y es una de esas historias que tú decías, Pedro, interesante, porque la Titi Carmencita estuvo 22 años en el ejército y participó de todas las guerras habidas y por haber, desde sacar a Noriega de Panamá hasta buscar a Bin Laden por allá por las cuevas de Afganistán. Wow. Entonces cuando regresa después de 22 años, ¿cómo se afinca? Y entonces yo recuerdo haberle preguntado, Titi, ¿qué es lo que te apasionaba hacer antes de irte al ejército hace 22 años? Y ella me dijo, cocinar. Y yo le dije, pues, ¿por qué no tomas una educación formal como chef? Y por ahí retomas tu pasión. Efectivamente, se inscribió en una escuela de estas hoteleras de San Juan, se hizo chef
Y entonces, pues, por la pandemia está con nosotros ayudándonos en el cuidado del papá de Jessica, pero ella, su orgullo es todos los días cocinar algo distinto o algo que nos agrade. Y ella nos sirve y está pendiente de las expresiones de cada uno de nosotros para saber cómo ha llegado su plato. Y la mamá de Jessica también es muy buena cocinera. Y Jessica también, pero Jessica está ahora concentrada en otros asuntos que no son el estómago, sino mucho más abajo, que son los pies y las medias. Pero, pero una de las grandes lecciones que yo me he dado cuenta es lo mucho que gastábamos en comidas afuera. Gastábamos una barbaridad de dinero y uno no se da cuenta. Y entonces de pronto esta pandemia nos ha llevado a disfrutar de la mesa donde nos sentamos a comer en una hora específica, a darte cuenta de que en la casa se pueden cocinar platos mucho más exquisitos que en cualquier restaurante, por más fino que sea, y donde esa comida se convierte en un momento de compartir y conversar que antes no lo había. Así que de la cocina para mí surgió una enseñanza maravillosa de compartir familiar, de ver a una persona que pudo haber estado traumatizada por la guerra disfrutándose una creación, porque los que cocinan por amor se sienten como artistas y lo que hacen están creando algo interesante. Y entonces, pues yo, por otro lado, pues estoy disfrutando de esa sana competencia que se da entre la mamá de Jessica y la tía, de quién hace el mejor plato. Y ha sido realmente una experiencia maravillosa de descubrimiento, de que yo no lo cambiaría aunque cambien las condiciones externas. Yo creo que la cocina volvió a tomar lo que era en la casa de mis padres en el barrio Mamey de Guaynabo, una importancia tal que definitivamente el amor tiene que entrar por la cocina, porque ahí también se dan actos de amor. Completamente de acuerdo. Qué lindo eso, Silverio. Y sabes que me hace pensar también en otra cosa que hemos visto pues, con esto de reconectar con la cocina, aquellas personas que pasábamos la mayor parte del día trabajando fuera. Pero también era esta cosa de que a veces en una casa pues hay muchos gustos y uno come una cosa, otro come otra y de repente casi que se cocina la carta y eso ha tenido que cambiar porque no es sostenible cocinando todos los días. Entonces, esa cosa tan linda de comer todos de la misma olla, de unirnos y de comer del mismo caldero, del mismo lugar, hace que sea una experiencia muy linda. A mí sí que me gusta mucho cocinar para mucha gente y soy de esas personas que cociné, serví y me quedo sin comer nada un rato mirando que todo el mundo pruebe y a ver si les gustó. Y es algo que me da una alegría muy grande y que de hecho en una ocasión cuando estábamos trabajando el libro de Somos Más, vivimos algo así muy lindo. Yo tenía la suerte de estar con ustedes en casa de Pedro y Elsa allá en Boston. Y me acuerdo que me dio con hacer un sopón. Y yo creo que ese sopón, todo el que entró y salió de esa casa estuvo comiendo de ese sopón como semana y media. Y todavía yo recuerdo ese momento con tanta alegría porque es tan lindo hacer algo con tus manos y que literalmente alimente a la gente que uno quiere y a la gente que te rodea. No puedo evitar los recuerdos que me trae esa cocina de Pedro y Elsa allá en Boston, Sí. cuando estábamos elaborando el libro de Somos Más, porque yo bajaba y entonces miraba en la cocina si había algún plato humeante y no había nada, y entonces al ratito bajaban a Teresa y me dice, te veo preocupado. Y entonces, cuando estábamos empezando a buscar soluciones a la necesidad biológica, pues de pronto aparecía Pedro y de pronto todo cambiaba y se ponía a cocinar allí y saciaba nuestras hambres. Sí, no, ese momento es tan lindo y tan importante y Así es. recuperarlo desde un
un acercamiento de mucha libertad. Yo creo que he compartido en este podcast antes una historia de una estudiante universitaria que a mí me marcó mucho, y era una joven que me decía que ella nunca iba a aprender a cocinar, que ella no iba a permitir que le enseñaran a cocinar, y yo le decía, pero hija mía, es que eso es un acto de supervivencia, te conviene aprender a cocinar para que te alimentes tú. Y ella me decía, no, profesora, porque es que no voy a permitir que nadie me encierre en una cocina. Obviamente alguna resistencia traumática o algo había ahí, pero su planteamiento no era del todo descabellado, porque sí había una resistencia a un destino doméstico que ella como mujer no quería para ella misma. Y oye, que el mundo doméstico puede ser muy placentero. Para mí, lavar los platos es una meditación, y echarle agua a las plantas y limpiar las superficies es algo que me libera la mente, y a veces me ayuda incluso hasta escribir esta cosa del mundo doméstico, de la limpieza, de la cocina, de doblar las medias. Pero verte forzada a habitarlo como único camino de vida sin que tengas la elección de hacerlo, eso sí es lo que esa chica resistía. Y creo que la pandemia en algunos casos nos ha permitido resignificar esa relación. Y por otro lado, nos ha llevado a momentos límite. En esta semana leía un dossier que preparó el New York Times en torno a el estado de las mujeres y las madres durante la pandemia. Obviamente concentrándose en los Estados Unidos, pero es algo que aplica globalmente. Y uno de los artículos se titulaba esto no es desgaste, lo que le llaman en Estados Unidos el burnout. Esto no es desgaste, esto es una traición. Entonces el artículo reflexionaba acerca de cómo la sociedad y su estructura ha traicionado a las mujeres que han quedado en medio de esta pandemia encerradas en la triple carga familiar, porque no todo el mundo goza de tener compañeros o compañeras que apoyen y que creen esos balances. Entonces eso es algo también que me parece interesante y que es una lección. ¿Qué tiene que ocurrir en la sociedad para que las mujeres no queden en ese estado, para que no terminen siendo traicionadas? Y la respuesta es muy simple, hay otros países que lo han hecho. Uno quiere ser verdaderamente justo con las mujeres, pues hay que crear planes de cuidado de niños universal. Uno quiere, o sea, obviamente cuando el mundo pueda abrirse y la circunstancia cambie, pero las respuestas están ahí, no hay que inventar la rueda, y así como nos ha traído mucho placer el mundo doméstico, nos trae una oportunidad de rediseñar la estructura social. Lo que pasa es que voluntad política y voluntad en general para hacerla le veo poquitísimo pelo. Una cosa también que tenemos que tomar en cuenta, que ha sido un gran disloque en la vida cotidiana, es que había toda una economía de restaurantes y cafeterías alrededor de nuestra vida tradicional. Y de momento esa economía se ha venido al piso, y eso también ha sido medio catastrófico porque, como sabemos, la industria de los alimentos y sobre todo del servicio le da de comer a mucha gente. Los meseros y las meseras ¿verdad? Trabajan mucho, pero viven de las propinas, y de momento el cierre de todo esto ha hecho, ¿verdad? Estoy diciendo lo de la comida como un ejemplo. Han sido montones de industrias las que han quedado dislocadas, pero como uno está acostumbrado a llegar a un sitio y comprarse un café en este lugar y después tal vez un almuerzo o un postre, todo eso de momento ha caído de bruces, y hemos visto cómo en algunos lugares han tenido que crear fondos de emergencia para apoyar estas industrias para que no desaparezcan, porque el gran riesgo es que la industria de los alimentos ha quedado transformada definitivamente. Aún ahora que ha vuelto a abrir, pues sabemos que los aforos en los restaurantes, la capacidad de gente adentro, ha mermado mucho. No obstante, también quiero dar otro lado. Hemos visto cómo muchos agricultores puertorriqueños han recurrido a métodos de venta y mercadeo de sus productos con entrega a domicilio. Específicamente, estoy hablando del ejemplo de Produce, que es una empresa que conocemos bien. Cristal Díaz fue una de nuestras primeras invitadas en Marullo.
la primera temporada, y Cristal es una de las personas detrás de Produce, que es básicamente un servicio mediante el cual se conectan los clientes, que somos nosotros, con productores de alimentos, tanto agricultores como personas que manufacturan alimentos de alguna manera, que los hacen. Y ha sido bien interesante cómo a la gente le ha encantado la idea de recibir, de tenerlo accesible. Es un app que se puede bajar del teléfono o se puede uno suscribir a suscripciones semanales mediante el cual ellos te llevan un día de la semana alimentos frescos, frutas, viandas, jaleas, café, etcétera. No son los únicos. Sé que está el Josco Bravo, que es una finca agroecológica. Sé que hay un sinnúmero de agricultores, empresarios agrícolas jóvenes puertorriqueños que están aprovechando la coyuntura para decir, estamos aquí, queremos hacer accesibles nuestros productos, y eso ha hecho que uno vuelva a ver con la comodidad de recibir una bolsita en la casa, los lugares donde entregan, pueda apoyar por un lado a los agricultores que nos dan productos que, que nosotros pues tendríamos que ir a una plaza del mercado a buscar, desde pana, jobo. Yo he recibido, ¿verdad? La bolsa que yo recibo de ellos es como una bolsa sorpresa, porque termina teniendo cosas que no esperaba, tamarindo. Entre las cosas que he aprendido a hacer y que seguiré haciendo para siempre, porque mis hijos, que son unos manganzones ya de más de 20 años, todos, siempre vienen a casa, ¿de qué hiciste jugo? Y he estado haciendo jugo de tamarindo, de lulo, que es una fruta colombiana que de momento está disponible en Puerto Rico Lulo, y que es sí. deliciosa. Si usted lo ve en algún sitio, el lulo se parece a la pacha y se prepara igual. Le saca la pulpa y la echa en agua en una licuadora y después lo sazona con azúcar. Lo filtra y lo sazona con azúcar. Así que eso es importante recordar a la gente que nos alimentaba antes, y que todos esperamos volver a ese kiosquito, esa cafetería, esa carpa, como decía yo al principio, que esté ahí, pero hemos tenido que buscar maneras de conectar con esa gente y respaldarlos sin físicamente a ir a esos lugares. Y pues yo seguiré aumentando mi repertorio de jugos y platos que hago con cosas que me caen en la mano. Oye, volviendo a esa cocina que, que nos evoca tantas cosas y que a lo mejor la teníamos como algo ahí que no era tan importante, sobre todo en los que estamos trabajando constantemente. Otra de las experiencias así de historias que tengo con la cocina es que los días que a mí me toca cuidar a mi mamá y a mi papá, que son 2 días a la semana, durante la tarde-noche, mi mamá tiene como un reloj interno que le hace saber cuando son las 4, 4:30 por ahí. Y aunque ella está como en una somnolencia, ¿verdad? Producto de su enfermedad, abre los ojos, se mueve en el asiento y dice, eh, tengo que ir a cocinar porque ya es tarde. La cocina como una responsabilidad primaria para ella. Y entonces le digo, mami, no te preocupes, que María, la que trabaja con nosotros, ya hizo comida, y se puede servir. No todavía, porque papi no le gusta comer tan temprano, como a las 5:30 por ahí. De las 4 y pico en adelante, cada 10 minutos, cada 15 minutos, ella va a estar preguntando por la comida, que si se está calentando o no. Y entonces no hay persona que vaya a casa de mis padres, incluyéndome, que no sea acosado por mi mamá de que cómete algo. Si yo le voy a servir a ella, le doy la comida, me dice, no, pero sírvete tú primero. Y entonces yo me he preguntado, esa preocupación tan grande que mi mamá tiene de alimentar a todo el mundo, ¿de dónde sale? Y me pregunto si tiene que ver con lo que se transmitió en esa niña, que en el 1928 se tuvo que empezar a quedar en casa de unos tíos porque la casa de su mamá fue arrasada por el huracán San Felipe, y eran tiempos en los años 30 de mucha hambre y de mucha necesidad, y donde comer era como un triunfo, era como tener comida, era motivo de celebración porque no era lo común. Y entonces, ahora que nosotros posiblemente tenemos opciones diversas, que Uber Eats nos traiga comida, que cocinemos nuestra propia comida,
o que nos escapemos a un restaurante que está cocinando, yo me conecto con la importancia de la cocina para mi mamá, porque está atada a su memoria y está atada a la historia de Puerto Rico. Sí, así mismo. Sí, no, y también, qué bueno que dices eso, Silverio, porque estamos hablando partiendo de una conciencia que tenemos los tres, que es el hecho de que tenemos muchísima suerte de tener acceso a la comida o de poder seguir trabajando de alguna manera para poder seguir pues comprando lo que necesitamos y eso es algo que muchísima gente durante esta pandemia ha perdido. También nos ha hecho repensar lo que es lo esencial, una contradicción terrible que yo observo en esta pandemia, sobre todo en esos primeros meses, esas primeras semanas. Hablábamos de los trabajadores de servicios esenciales y allí estaba la gente que trabajaba en los supermercados, que continúan exponiendo su vida y que me pregunto cuántos supermercados habrán reconocido ese carácter indispensable de esos empleados y esas empleadas y han subido esos salarios. ¿Por qué como sociedad no estamos dispuestos a recompensar con dinero? Porque esto se debe recompensar con dinero. Estas personas no van al supermercado a comprar con un aplauso. Esto se compra con dinero, entonces la recompensa tiene que ser el dinero. ¿Por qué como sociedad no estamos dispuestos a recompensar de esa manera, que es la correcta, aquellos oficios y profesiones que son verdaderamente indispensables, más allá naturalmente de los profesionales de la salud, que se sobreentiende que esa es la primera línea de batalla contra esta situación que estamos viviendo? Entonces, esa es una pregunta que veo que pasa muy por debajo del radar. Al principio de la pandemia yo miraba con muchísima ilusión la idea de que ya que todo el mundo literalmente había quedado en pausa, no sé si se acuerdan de esa tirilla de Mafalda que decía, paren el mundo, me quiero bajar, pues me daban ganas de decirle, Mafalda, ya, pararon el mundo, es hora de que nos bajemos y miremos desde afuera lo que estamos viviendo y tomemos decisiones y rediseñemos los modelos y las estructuras sociales bajo las cuales vivimos y sobre todo otorgamos valor, pero en la medida en que se ha creado una especie de ensayo de una normalidad futura, que es lo que estamos viviendo, siento que no ha habido muchísima voluntad ni política ni social de verdaderamente repensar la forma en que hacemos las cosas y repensar el valor que le damos a las cosas, sobre todo a la gente que ha estado ahí desde el día uno, saliendo de sus casas y poniendo en riesgo su vida y quién sabe cuántos si muriendo en el proceso. Entonces eso es algo que la verdad no me hace sentir muy optimista, yo que siempre trato de estar al final de estas conversaciones con un poco de esperanza, pero eso es algo que me preocupa, eso es algo que me hace sentir que sería terrible que perdiéramos como sociedad la oportunidad de repensarnos a partir de esto tan duro que hemos vivido. Y yo creo que estamos a tiempo, pero requiere que saquemos de debajo de la alfombra estas conversaciones, estas cosas que podríamos rediseñar y que de alguna manera damos por normales y a veces nos puede más el hábito o la costumbre que las ganas de cambiar las cosas. Algo así he estado pensando en ese sentido. No sé qué te ha dado a ti, Pedro. Muy cierto. Bueno, ya que para clausurar, en el episodio pasado tú terminaste la nota positiva, la voy a terminar yo en esta. Por Yo me favor. doy cuenta de que la soberanía de Puerto Rico, llámela como usted la quiera llamar, bien, va a llegar por la relación que tenemos con la tierra, con la nueva relación que tenemos con la tierra y con el apoderamiento que hay entre jóvenes agricultores que de momento se han dado cuenta que hace falta producir para que la gente coma y que los alimentos sean accesibles. Así que yo creo que el gobierno, si bien ha dejado pasar tantas oportunidades y ha tenido tantos escándalos, ahora mismo estamos viviendo uno relacionados a suministros alimenticios en el municipio de San Juan. Obviamente no va a ser quien nos resuelva las cosas. Yo pienso que cada uno de nosotros va a tener que seguir haciéndose responsable de lo que se mete a la boca. Y creo que hay gente que de momento le ha dado ilusión producir cosas para que nosotros nos las llevemos a la boca. Y cuando hablo de producirlas me refiero a cultivarlas. Y creo que en unos años vamos a ver cómo
va a haber una nueva generación de agrónomos y que los que se quedaron y están aquí trabajando van a producir enormemente para nosotros y vamos a seguir comiendo cosas chéveres, diría yo. Quiero recordarle a nuestra audiencia que puede ir a patreon.com Marullo Media. Patreon se escribe patreon.com para suscribirse a nuestro programa de auspicio, donde yo voy a dejar la receta de los turrones de chocolate que hice aquel día, que como dije son muy fáciles de hacer y son muy ricos para los que son adictos al chocolate. Así que yo quiero recordarles que a Marullo lo hace Agora Cultural Architects bajo la dirección ejecutiva, la producción ejecutiva de Elsa Mosquera y de Beba Rivera. Los gerentes de contenidos son Ana Inés Julia y Jorge Vázquez. El diseño gráfico es de Lidia María Pontetaño, la música original de Guardianes Morales Mato, las fotos de Javier del Valle, y si se me quedó alguien que me perdonen. Les digo adiós a mis cuates desde aquí, desde el Alto de Ubarri en Santurce. Y antes de despedirte de nosotros y de lanzarnos al tiempo, no sé si han estado escuchando la lluvia que me acompaña en este momento, pero ha estado de lo más linda. Yo quiero dejar abierta la pregunta que vamos a contestar al otro lado del puente para la gente que nos apoya y nos auspicia y con quienes queremos desarrollar de alguna forma una pequeña complicidad. Yo creo que sería lindo que compartiéramos un cuento, un relato muy íntimo que gira alrededor de la cocina. Y yo creo que partiendo de ahí, de ese pie forzado, pueden salir historias bien bonitas e interesantes que nos ayuden a recuperar el optimismo, Pedro. No te voy a dejar solo en esto, te lo prometo. Gracias. Bueno, gracias. Aquí te espero. Muy bien, bueno, pues nos despedimos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Ojalá le hayamos acompañado en un buen rato y hasta la próxima semana. Esto es Marullo.